En este tutorial vamos a ver cómo estudiar y analizar una variable de tipo normal. Vamos a empezar por un primer ejemplo. Recordemos que la variable normal suele analizar medidas alrededor de una media y con una posible desviación dada. Entonces supongamos, por ejemplo, que el peso de los recién nacidos, por ejemplo, siguen una normal con media 3 kilos y desviación típica a 500 gramos, pongamos. Entonces se pide, apartado A, analiza la variable. Vamos a hacer primero este apartado, luego ya iremos haciendo los demás. Entonces exactamente igual que con todos, lo primero es indicar la variable, en este caso nos lo dicen, x, que va a ser el peso. Sabemos que es una normal con media igual a 3 kilos y desviación típica medio kilo. Podemos trabajar en kilos o en gramos, en este caso estoy trabajando en kilos. Por supuesto en R pues lo vamos a escribir como una normal con media 3, desviación típica 0,5. Lo siguiente que voy a hacer es dibujar indicar los posibles valores. Los valores, como todas las normales, en principio sería de menos infinito a más infinito. Obviamente en este caso el peso no puede ser de menos infinito a más infinito, pero luego vamos a hacer dibujar la parte, digamos, interesante. Entonces vamos a considerar en nuestro caso pues los valores que vamos a dibujar, pues como siempre, de la media menos 3 veces la sigma, es decir, 3 menos 3 veces 1,5, perdón, 3 menos 3 veces 0,5, que es la desviación típica, es decir, 3 menos 1,5, que es 1,5, a media más 3 veces la desviación típica, que es 3 más 3 veces 0,5, que son 4,5. Entonces vamos a dibujar de 1,5 a 4,5 y lo vamos a hacer pues utilizando R. Vamos a introducir nuestros valores. X va a ser un sec, hemos dicho de 1,5 a 3,5, de 0,1 de 0,1 en principio, y vamos a hacer nuestro plot. X f de x, pero nuestra variable es una normal. Luego, para calcular la f, lo que tenemos que hacer es coger la normal, indicarle los parámetros 3, 0, 5 y decir que queremos ponerle una d para que dibuje la función de densidad y de los valores. Por supuesto, el tipo, como en todas las representaciones de funciones de estas de densidad, pues va a ser tipo L. Y aquí a la derecha pues tenemos... porque me he equivocado, acordaros que estábamos diciendo de 1,5 a 4,5 y yo aquí al hacerlo he ido de 1,5 a 3,5 en vez de a 4,5. Así que vamos a volver a introducir los valores de 1,5 a... vuelto a escribirlo mal, a 4,5. Y vamos a volver a hacer nuestro plot, que como vemos pues tiene nuestra forma de campana de Gauss. Bueno, entonces vamos a escribir aquí cómo hacemos el f, cómo hacemos el dibujo de la f. Pues lo que hacemos es introducir nuestros valores como un sec entre los valores que tenemos aquí, entre 1,5 y 4,5, de 0,1 en 0,1, y hacemos un plot de x con la f de x. En este caso la f de x es coger la normal, ponerle los parámetros 3, 0, 5, ponerle la d para que me ponga la f de x y tipo L. El otro dibujo, que sería dibujar la f mayúscula, se hace exactamente igual, pero en vez de utilizar la d, pues utilizar la p. Norm de x entre 3 y 0,5 y tipo
igual a L. Vamos a hacerlo en R. Cambiamos esta D por una P. Y ya tenemos dibujada nuestra función de distribución. Para terminar, podemos indicar la media y la varianza. La media de todas nos las dan, la media es 3 y la varianza, que es sigma cuadrado, pues será 0,5 al cuadrado, 0,25. Bueno, pues ya hemos hecho el análisis de la variable. Lo siguiente que me pueden pedir pues es, apartado B, calcular alguna probabilidad. Vamos a coger, por ejemplo, la probabilidad de que un niño pese más de 3 kilos 200, y esto pues lo hacemos dándole la vuelta. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3,2, y esto lo hacemos utilizando R como una calculadora. 1 menos, cogemos la normal, le ponemos nuestros parámetros, 3,05, y pedimos la probabilidad de ser menor o igual que 3,2. Por supuesto, si tenemos R abierto, pues lo podemos hacer. 1 menos menor de 3,2 pues con parámetro 3 y 0,5. Dice que la probabilidad es de 0,34. Si no, pues se deja indicado. En este caso, como lo teníamos hecho, pues vamos a poner 0,34. Vamos a poner calcular otra probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que al nacer pues esté entre 2,5 kilos y 3,5 kilos. Entonces ya sabemos cómo se hace. Ponemos nuestra línea, 2,5, 3,5. Queremos la probabilidad de estar aquí, pues todos los pesos que me interesan están del 3,5 hacia abajo, pero no me interesan del 2,5 hacia abajo. Por tanto, esto es la probabilidad de que x sea menor o menor o igual que 3,5 menos la probabilidad de que x sea menor o menor o igual que 2,5. Y en este caso pues será, para calcular esta de ahí, cojo mi normal, pongo los parámetros, 3,05, probabilidad de ser menor o igual que 3,5 menos, este se hace igual, cojo mi normal, le pongo los parámetros, 3,05, P, 2,5. Si tenemos curiosidad, va a salir, como estamos en la media más o menos, la desviación típica va a salir del 68%, pero vamos a comprobarlo. Era P norm de 3,5 con parámetros 3 y 0,5 menos P norm de 2,5 con parámetros 3 y 0,5. Ya veis que sale la probabilidad del 68%, como os ha comentado. Vamos a preguntar algo más. Vamos a pedir un percentil y comprobar que el percentil realmente lo es. O sea, calcula el percentil 30% y compruébalo. Ahora vemos cómo se hace. Esto, por supuesto, solo lo puede hacer si tienen un ordenador delante. Entonces, lo que voy a hacer para calcular el percentil va a ser coger mi normal con sus parámetros 3,05 y le voy a decir que me calcule el percentil 30%. Bueno, vamos a ver cuánto sale. A ver, QNorm. Como luego lo voy a utilizar, le voy a poner nombre. Voy a llamar Q a QNorm de 0,3,3,05. Dice que, si le pido cuánto vale Q, me dice que Q vale 2,73. ¿A qué se refiere compruébalo? Pues vamos a comprobar que efectivamente la probabilidad de que x sea menor o igual que 2,73 debe de ser del 30%. Esa es la definición del percentil. Vamos a comprobarlo aquí. Precisamente antes he almacenado el Q porque si cojo 2,73 pues estoy quitando decimales. Entonces voy a calcular la probabilidad de ser menor o igual que el Q. Pues supongo que he puesto probabilidad de ser menor o igual que Q con mis parámetros 3 y 0,5. Y efectivamente, si lo vemos, pues sale que esa probabilidad es del 30%. Es la definición de percentil. Bueno, pues ya hemos visto cómo hacer un ejemplo de análisis de una variable normal. Vamos a hacer otro. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a R. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Y vamos a borrar aquí.
Vamos a un segundo ejemplo. Cualquier cosa que sea algún tipo de medida, por ejemplo, pues no sé, que sea con algún tipo de magnitud física, el consumo, siempre se suele poner algo de ese tipo, el consumo eléctrico en la facultad de informática. Oscila, es decir, es una normal. Es una normal con media igual a, no voy a poner unidades, por ejemplo 100, y desviación típica igual a 4. Bueno, pues te piden apartado A, analiza la variable. Por supuesto, lo voy a escribir que la otra vez no lo hice. El experimento pues es observar el consumo y la variable X que me interesa pues es el consumo, y me dicen que esto es una normal con media igual a 100, desviación típica igual a 4, o sea que no utilizaré la expresión norm 104 cuando trabaje dentro de R. Los posibles valores, en principio, como una normal, pues de menos infinito a más infinito. Ya sabemos, negativo no va a ser el consumo, pero bueno. Y los que yo voy a dibujar entre pues la media más 3 veces la desviación típica y la media menos 3 veces la desviación típica. O sea, entre 100 más 3 por 4, que es 112, y 100 menos 3 por 4, que es 100 menos 12, que es 88. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a dibujar la f entre 88 y 112. Así que lo primero que voy a hacer es introducir valores con un sec entre 88 y 112. Lo voy a poner, por ejemplo, de décima como estamos haciendo prácticamente siempre. Voy a hacer el plot de la f de x, luego va a ser x f de x, y la f, teniendo en cuenta que estamos con una normal, pues es poner la normal, indicar los parámetros, 104. Para que funcione como una f, pues hay que ponerle delante la d y decir que lo calcule para los valores de x, f de x, y tipo, pues tipo L. Y tenemos dibujada una vez más nuestra campana de Gauss. Así que lo que he hecho aquí pues es hacer un plot. Primero introducir la x como un sec de 88 a 112, de 0,1 en 0,1. Voy a borrar, que se me había quedado aquí mal puesto aquí al borrar he borrado lo que era la x. Vale. Voy a hacer mi plot, y mi plot lo voy a hacer de x f de x, como he comentado, pues la f de x es una normal 104 de parámetro, en el que estoy trabajando con d para que dibuje la f y la x, f de x, y tipo igual a L. Voy a hacer también el dibujo de la f mayúscula, repitiendo mi plot exactamente igual, pero cambiando la d por la p, p norm, para que calcule probabilidades de menor o igual. 104 tipo L. Para terminar, aunque en este caso es un poco tonto porque ya me lo dan, podemos indicar exactamente cuál es la media, que es 100, y cuál es la varianza. La varianza es la desviación típica al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, que es 16. Bueno, me van a pedir también en este caso pues alguna probabilidad, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el consumo sea mayor que 90, por ejemplo. Pues vamos a calcular como 1 menos la probabilidad de que el consumo sea menor o igual que 90. Y esto lo vamos a hacer con R. Cogemos, para calcular esta probabilidad, cogemos la normal, ponemos los parámetros 104 y pedimos la probabilidad de ser menor o igual que 90. A pedir, por ejemplo, también la probabilidad de que el consumo esté entre 80 y 120. Va a ser prácticamente de 1. Y pues lo vamos a hacer con nuestro dibujo de siempre.
80, 120. Esta es la que a mí me interesa, luego será menor que 120, pero quitando los menores que 80. Por tanto, esto es la probabilidad de ser menor o menor o igual que 120, que en continuo es lo mismo, menos la probabilidad de ser menor o menor o igual que 80. Para calcular la primera, pues cojo la normal, le pongo los parámetros y pido la probabilidad de ser menor o igual que 120. Para calcular la otra, pongo la normal, pongo los parámetros, probabilidad de ser menor o igual que 80. Voy a hacerlo por curiosidad para ver si efectivamente sale como yo espero, esencialmente 1. Menor de 120 con parámetro 104 menos menor de 80 con parámetro 104. Ya veis que la probabilidad es prácticamente 1, 0,9999997, teniendo en cuenta que la mayor parte de los datos, como sabemos, están entre 100 más menos. La desviación típica era de esperar, están siempre entre 88 y 112, pues la probabilidad de estar entre 60, ¿qué he puesto algo mal? De 120 era un 80. No va a influir mucho, pero es que ha influido muy poco. Prácticamente todos los datos, pues efectivamente cumplen que están entre 88 y 112, pues con más razón entre 80 y 120. Igual que antes, vamos a pedir un percentil y que se compruebe. Calcula el percentil, por ejemplo, el 70% y compruébalo. Bueno, a la hora de calcular el percentil 70%, lo único que hace falta es coger la normal, ponerle los parámetros y pedir percentil 70%. Voy a hacerlo en R. Entonces, como antes, le voy a poner nombre, voy a poner la normal con el Q delante para que me calcule percentiles. Era el percentil 70%. Así que voy a pedir que me calcule el percentil 70%, poniéndole los parámetros 104, que son los que tiene mi normal. Bueno, la Q dice que es 102 y pico. Si está bien calculada, la probabilidad de ser menor o igual que esa Q debe de ser del 70%. Vamos a calcularlo. Cogemos nuestra normal, 104, y vamos a calcular la probabilidad de ser menor o igual que el Q que acabo de calcular. Efectivamente, la probabilidad es del 70%. Así que aquí para calcularlo, pues lo que se hace es, a esto se le llama Q, y se le coge la normal, 104, y se pide la probabilidad de ser menor o igual que este Q. Y efectivamente lo que sale es 0,7. Correcto. Bueno, pues así es como se analizan las variables de tipo normal. Lo vamos a dejar aquí, pues todas son iguales. Ya veis que la forma de trabajar es bastante sistemática. Como siempre, en todas las variables se indica el experimento y el consumo, se indica la normal. Los valores siempre van de menos infinito a más infinito, se dibuja siempre entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. Y para hacerlo, pues se coge una X con un sec entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, normalmente de 0,1 en 0,1. Se hace un plot de X, f de X, o sea, de X normal con sus parámetros, una D delante y una X para hacer la f de X tipo L. Para dibujar la f mayúscula, lo mismo pero cambiando la D por la P. La media y la varianza están dadas, pues nos dan la media y la desviación típica, pero la varianza es el cuadrado. Luego nos pueden pedir algún porcentaje de mayor, de menor, de estar entre dos valores, ya habéis visto cómo se hace, o calcular algún percentil y comprobarlo, y también hemos visto cómo se hace. Así que lo vamos a dejar